Hoy, 20 de junio del año 2019, se culmina el primer periodo legislativo del que me posicioné el pasado 20 de julio del año 2018. Como representante de la Cámara por Bogotá, he decidido hacer mi rendición de cuenta, que es obligatoria, que es por ley, donde todos los congresistas tenemos que rendir cuenta a la ciudadanía de lo que hemos hecho. Decidí hacerlo aquí en la calle, justamente en el Parque Santander, que fue nuestro lugar de campaña durante más de 3 meses. Creo con sinceridad que hemos podido responder, que en verdad llegamos al Congreso a dar ejemplo y no a dar vergüenza, que hemos podido sostener con nuestros actos lo que dijimos en las palabras, que no le hemos fallado a nuestros votantes. Y no solamente eso, sino que hemos generado esperanza y compromiso de que es posible realmente construir un país en un inacabado y especialmente poderle luchar democráticamente a aquellos que nos han gobernado por décadas y por siglos, y que sí es posible realmente derrotar a los mismos de siempre. A grosso modo, dividí mi trabajo en el Congreso en 2 grandes áreas. Un trabajo que he decidido llamar trabajo en calle, porque como decía mi compañera María José Pizarro, vinimos a tener un pie en el Congreso y un pie en la calle, porque nunca nos desprendemos de las movilizaciones y las luchas ciudadanas y la exigibilidad de derechos. Y otro trabajo que propiamente es el legislativo. Lo componen debates de control político, audiencias públicas donde hablamos constantemente con la gente, que ya les voy a comentar cuáles son las que hemos hecho, y especialmente unos trabajos de investigación. Ninguna palabra he dicho yo en el Congreso que no sea argumentada, investigada. Esas han sido mis 2 áreas de trabajo, así que más detenidamente se las voy a presentar. En primer lugar, el trabajo en calle. Y el trabajo en calle tiene que ver con acompañar las causas ciudadanas, ir en contra de los que abusan del poder, como es el caso de Odebrecht, por ejemplo, cuando hicimos el plantón contra el fiscal Néstor Humberto Martínez, el fiscal que renunció gracias a la presión que hicimos como sociedad civil y como sociedad política, pero también otras causas como fue la movilización estudiantil. Acompañamos también, por ejemplo, todo lo que ha sido la defensa de la protección de la vida de nuestros líderes sociales que nos los siguen asesinando. Una y otra vez hemos recibido víctimas en nuestra oficina para recogerle sus demandas, para ayudarle a tramitar las demandas en las diferentes entes, ante la Fiscalía, ante la Defensoría. Un compromiso fehaciente con la vida y con la protección de la vida. Estuvimos de lleno en la consulta anticorrupción que se realizó el año pasado. De lleno, no simplemente fue con mensajes, sino que en la calle estuvimos haciendo pedagogía. Participamos en la minga indígena que estuvo en el Cauca, viajamos directamente al Cauca a acompañar a los indígenas cuando hubo esos aproximadamente un mes de cierre de la vía panamericana por una exigibilidad de derechos de los indígenas, de promesas que les han incumplido por más de 12 años. Claro, que no es del presidente Duque, él le tocó heredar una serie de promesas inconclusas, pero que hay que hacerle frente. No tuve la menor duda de salir a la marcha que se convocó tras el atentado en la escuela militar, en la escuela Santander, de Cadetes Santander, por parte del ELN, donde murieron varios de los cadetes, jóvenes de a pie, rasos, del pueblo. Manazo, muchas gracias. Que siempre son los que terminan llevando el bulto, porque los que les gusta saborear la sangre de la guerra no colocan a sus hijos para que mueran. ¿Sí? Yo sí creo que la muerte no es selectiva y la vida no es selectiva. Toda muerte nos duele. Esas fueron las principales acciones que hemos hecho en calle, y una en particular que es un proceso de pedagogía, de formación de precandidatos de cara a disputar la gesta electoral de este año en las elecciones regionales. Estuvimos en varias ciudades, hemos entregado cartillas, manuales de formación, justamente para aquellos que han decidido pasar de la indignación a la acción. Y es más, motivando a que pasen de la indignación a la acción. Un verdadero líder es aquel que puede formar a otros, para que continúen cuando el líder ya no esté. Ese es nuestro verdadero reto. Y por eso he servido al Congreso como una posibilidad de formación para que otros puedan llegar también. Una frase que me encanta: vine a dar ejemplo y no vergüenza, lo dije en la campaña. Uno de los videos más bonitos que pegó en mi campaña fue cuando yo entregaba mi hoja de vida a los ciudadanos comunes y corrientes, de decirle: mire, este es el que soy. Cuando digo que vine a dar ejemplo y no vergüenza, es recogiendo la indignación ciudadana, que la tengo yo, no dejo de ser ciudadano, ante los políticos que utilizan estos altos cargos para beneficiarse a sí mismos y no para la gente. Es por eso que desde el primer día cumplí uno de mis compromisos que están aquí. Por eso también traje, acércate un poquito más, traje una de la publicidad que saqué en mi campaña, 8 puntos que saqué en mi campaña, y que hoy en día yo trato de mostrar y evidenciar que lo que justamente dije en campaña lo estoy cumpliendo. Uno de esos es, por ejemplo, el haber negado a tener cualquier tipo de privilegio que tienen los congresistas por encima del colombiano promedio. El congresista, que a veces es ciudadano de a pie, llega al Congreso y se olvida de dónde viene.
Nosotros, en cambio, decidimos no recibir la camioneta blindada que le asignan a los congresistas simplemente por el hecho de ser congresistas. No recibo el pago que hace el Congreso del plan de celular. Así como cualquier colombiano y colombiana, como cualquier trabajador promedio que tiene que pagar su plan de datos, el que considere, pues así yo creo que un congresista con lo que gana también debería pagarlo. Y por último, justamente lo que les hablaba del proceso de formación tiene que ver con la canalización de un poco el recurso que recibimos como congresistas para hacer ese proceso de formación. Mis grandes logros que les quiero compartir, he traído 5 logros que me parece pertinentes podérselos decir. El primero fui uno de los 5 congresistas que participó en la comisión accidental en la Cámara, que desarrolló la ponencia, que dio pie al hundimiento de las objeciones del presidente Duque a la JEP y que dio paso también a la argumentación en el Senado. Segundo, destapé la mermelada de Iván Duque, especialmente en algunos ministerios, con el ministro Carlos Holmes Trujillo, que ya está haciendo su precampaña presidencial para dentro de los próximos 3 años. Tercero, hemos hecho más de 15 mapas pedagógicos donde denunciamos los casos de corrupción, lo que está detrás de ciertos problemas que aquejan a la ciudadanía, por ejemplo, lo que es la crisis de la represa de Orituango, cuál es el poder político y financiero que está detrás, que llevó al desastre de la represa, que eso no es un error no solamente de un ingeniero, no es una venganza a la naturaleza ni un castigo divino, son unas decisiones políticas y económicas. Saqué con mi equipo de trabajo el libro blanco de Peñalosa, donde mostrábamos las inconsistencias de esta alcaldía, mostrando cómo es el atraso de sus metas, de su propio plan de desarrollo, pero también las prácticas corruptas de devolverle favores políticos vía contratación a los financiadores de la campaña del alcalde Enrique Peñalosa, que lo pueden encontrar por internet. Y por último, un gran logro que hace parte de esta reflexión del Congreso, haber sacado un libro de autoría personal que se llama Reset, cómo cambiar la política sin morir en el intento, donde recogemos un poco las experiencias que nos llevó hasta acá, pero sobre todo visionando cuál es la lucha política a seguir. Control político y audiencias públicas. Los debates de control político que se registraron en medios y que han sido de gran alcance nacional. Fui uno de los promotores de la moción de censura de Guillermo Botero. Fui uno de los promotores de la moción de censura del ministro de Hacienda, el nefasto ministro Alberto Carrasquilla. Control político respecto al asesinato de líderes sociales. Control político respecto a la crisis de la represa de Orituango. Todos esos debates que no solamente los he promovido yo, los hemos promovido con varios compañeros de la bancada alternativa, no simplemente la bancada de Decentes o de la Colombia Humana del Maíz. Y junto a ello las audiencias públicas, algunas que han sido descentralizadas, por ejemplo la audiencia pública de transición bioenergética que la realicé en Barrancabermeja, en una apuesta a irnos pensando un horizonte de país diferente, diversificando la matriz productiva, pero sobre todo evolucionando en la forma como explotamos nuestros recursos naturales. Comisiones accidentales en las que participamos, comisiones que se crean en el Congreso para tratar temas muy puntuales como el de la bicicleta, conflictos medioambientales, el tema de la educación superior que ya expliqué por qué es tan importante para nosotros, educación básica media y especialmente la Comisión por Bogotá, donde estamos todos los representantes de la Cámara por Bogotá, discutiendo, no necesariamente llegando a acuerdos, pero sí por lo menos planteando los debates de la ciudad en el Congreso. He sido ponente en algunos proyectos de ley, no necesariamente de mi autoría. Mire, les quiero contar uno específicamente. Un proyecto de ley que radicó un representante del Centro Democrático, mi antítesis completamente, el representante Prada. Pero pasó un proyecto de ley que propiciaba la eliminación de ciertos cobros por servicios financieros. Por ejemplo, la eliminación de las manejo de cuotas de tarjeta crédito, débito. La eliminación, por ejemplo, del costo del cobro que le hacen a los ciudadanos cuando consultan en el cajero su saldo, que es de lo más exabrupto que hay, de los más abusos que hacen los bancos a los ciudadanos de cobrarles simplemente por mirar cuánto saldo tiene. Nos parece un proyecto loable ciudadano que va a ayudar el bolsillo de la gente y que va a ayudar a la economía de manera agregada, vía demanda agregada, y lo apoyamos, y no solamente lo apoyamos, sino que me volvió un ponente defensor acérrimo de ese proyecto. Lastimosamente se cayó hace un par de días en la Comisión Tercera de Senado. Muchos de esos senadores han sido financiados por los bancos y evidentemente no iban a votar en contra de los bancos. Y por último, muchos de los debates de control político y las investigaciones que hemos desarrollado y que hemos evidenciado, denunciado en las redes sociales, la hemos canalizado al final vía demandas ante los diferentes entes de control. Por ejemplo, les traigo a colación algunas. Contra el ministro Carrasquilla, por ejemplo, por un presunto conflicto de interés cuando tramitó el plan de desarrollo. Él tenía que haberse declarado impedido, sobre todo para hablar los diferentes artículos que tenían que ver con el tema de pensiones. Hemos también tramitado las denuncias a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría, por ejemplo, del caso de la posible mermelada del presidente Duque, especialmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este mapa ustedes lo van a poder encontrar en las redes sociales, lo vamos a plantear aquí en este link que ustedes van a ver aquí en pantalla, lo pueden descargar para que puedan mirar en detalle las diferentes acciones que hemos realizado. Y por último, claro que sí es posible derrotar los mismos de siempre.
Cada vez me convenzo más que el papel mío en el Congreso, más allá de los debates y de proponer leyes, es no dejar morir la esperanza en la ciudadanía. Una ciudadanía que se queja de las cosas negativas de lo que pasa en la política, pero una ciudadanía tampoco que se atreve a dar el salto. Es muy fácil quejarnos, pero sin lugar a duda no hemos podido todavía reconocer que somos la mayoría, que somos mucho más que ellos. Yo creo que mi papel fundamental es no dejar morir la esperanza en la gente, de decirles una y otra vez que sí es posible cambiar este país, que algunas veces lo vamos a hacer de a poquito, que sí vale la pena hacer un debate de control político, que sí vale la pena, no sé, arrebatarles algún artículo y hacerles caer algo que era en detrimento de la gente. Claro que es posible. Muchas gracias por su atención y nos esperamos constantemente en la rendición de cuentas que estamos haciendo. Es el momento de la gente. Mi nombre es David Racero, congresista de la gente.